buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6, en el cual está integrado por Alondra Cholo, Kevin Pérez, Miguel Ramírez y yo, su servidor, Carlos Sansores. El objetivo de nuestro tema es informar sobre la comunicación. A continuación, mi compañera les explicará lo siguiente. Soy Alondra Cholo y les voy a hablar un poco acerca de la comunicación. Para empezar, ¿qué es la comunicación? La comunicación es esencial para nosotros los seres humanos, pues es un medio que utilizamos como forma de contacto entre una o más personas. De igual forma, lo utilizamos para poder expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos opinar, intercambiar información y relacionarnos con la sociedad. Esta se puede llevar a cabo de cualquier forma. Puede ser oral, escrita, no verbal, por medio de señas, por medio del lenguaje corporal, entre otras formas. Sin embargo, para llevar a cabo una comunicación exitosa se debe tener un proceso correcto. ¿Pero cuál es este proceso? A continuación les hablaré del proceso de comunicación. Como bien ya dije, para tener una comunicación exitosa se debe llevar a cabo un debido proceso entre un emisor y un receptor. Para esto, explicaré el proceso planteado por el autor Stephen Robinson. 1. Emisor o fuente. El emisor debe tener la intención de querer comunicar un mensaje a una o más personas. Este debe ser claro y conciso a la hora de hacerlo. 2. Codificación. La codificación se refiere a la forma en la cual se pretende enviar el mensaje. Este puede ser oral, escrito, no verbal, entre otros. 3. Mensaje. El mensaje va de la mano con la codificación. Es la idea o propósito que se quiere dar a conocer, por lo que el mensaje es lo que se va a transmitir. 4. Canal. Es el medio por el cual se va a dar a transmitir el mensaje. Este puede ser por una llamada, una carta, una conferencia, una exposición, entre muchas otras más. 5. Decodificación. Este va por parte del receptor, ya que debe interpretar el mensaje de acuerdo con su comprensión. 6. Receptor. Este debe dar su punto de vista u opinión al término de la comunicación para verificar si se tuvo éxito, dando lugar al último paso, el cual es la retroalimentación. Este se encarga de verificar el éxito que el emisor tuvo al transmitir su mensaje y el objetivo que se quería dar a conocer. Ahora bien, ya hablamos del proceso correcto para tener una comunicación exitosa. Pero ¿cuáles son las habilidades que debe tener un buen comunicador? A continuación, mi compañero Miguel va a hablar de este tema. Yo soy Miguel Ramírez y el saber sobre las habilidades comunicativas. Bueno, ya todos sabemos que la comunicación vendría siendo como la base para que nosotros podamos crear relaciones con las demás personas, ya sea en un ámbito personal, como se le conoce laboral, o entablar nuevas amistades, lo que se conoce como habilidades sociales. Esto igual nos permite desenvolvernos de una manera natural y eficaz hacia los demás, para poder tener esa fluidez o esa manera tan natural de dar un tema o desarrollarlo de una manera adecuada. Hay que saber expresarnos o hablar de una buena manera, ya que este conjunto o estos dos, digamos, conceptos nos llevarán a tener éxito en diferentes situaciones en nuestra vida diaria. Bueno, a continuación les hablaré sobre algunos tipos de habilidades que debemos desarrollar, o si no tenemos bien desarrolladas, practicarlas para entablar mejores comunicaciones de las que podemos hacer hoy en día. Bueno, el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es una de ellas, ya que es uno de los pilares fundamentales, los cuales tenemos de prestar bastante atención o especial atención en este, ya que al hablar con una tos demasiado alta o demasiado baja, o también lo que se conoce como arrasar las palabras, como que le restan fuerza al mensaje que deseamos transmitir de este, y hace que los interlocutores pierdan esa conexión que tienen hacia nosotros. Otra habilidad es evitar el uso de muletillas. Es cierto que las muletillas de cierta manera nos sirven en ciertas ocasiones, pero no en todas ellas debemos utilizarlas, o al menos debemos evitar usarlas,
por ejemplo, ya sea pláticas hacia demás personas, discursos o conferencias, como esta es una de ellas. Una de las mayores o algunas de las motivos que son más utilizadas en estas son como, digamos que, vale, esto de, entre otros. Otra habilidad es el lenguaje no verbal, que en varias ocasiones no notamos que nuestro lenguaje corporal también es fundamental e importante al momento de comunicarnos, ya que este es reconocido como un medio o un canal que suministra información sin necesidad de que nosotros tengamos que hablar, como adoptar una postura en la que nosotros transmitamos esa disposición de escuchar y también esa confianza que tenemos al momento de hablar. Otra está dirigir la mirada hacia los ojos de las demás personas, que esto muestra interés al momento de escucharlas. Otra habilidad que debemos tener es la confianza, que esta debe presentarse al momento de estar enfrente de una o varias personas. Esta se transmite por simples recursos como mantener un tono firme y seguro, que no tenga connotaciones divulgativas o frases que suenen en forma de preguntas en vez de una afirmación. Otra habilidad es la capacidad de escuchar hacia las demás personas al momento de que éstas estén hablando o nos estén diciendo sobre algún tema en específico, ya que al momento de escuchar a las demás personas hace que nosotros podamos recibir una información de una mejor manera. Así, al terminar esta plática, nosotros podemos dar También está la empatía, que esta es otra habilidad que en cierto punto tiene como un peso en lo que se le conoce como relaciones interpersonales, que es como ponerse en los zapatos de las demás personas para entender ciertas circunstancias o situaciones por la que ésta está pasando. También hay que tener cierta empatía al no estar de acuerdo a las situaciones que está teniendo. Es cierto que existen otras habilidades además de estas para ser un mejor comunicador, pero para mí estas fueron las que más tuvieron relevancia o las más importantes o las que más me llamaron la atención. Hay una pequeña frase que dice que un buen comunicador no nace, este se hace, lo que nos da a entender que aunque no tengas esa facilidad de entablar una buena comunicación o tener esa facilidad de dar un discurso hacia un grupo en general de personas, tienes que poner en práctica estas habilidades para así poder dominar este medio y ser un mejor comunicador. A continuación, mi compañero Carlos les hablará un poco sobre los tipos de comunicación. A continuación hablaremos sobre los tipos de comunicación. Comunicación verbal. La comunicación verbal se caracteriza por el uso de las palabras en la interacción entre un emisor y un receptor. Existen dos tipos, comunicación oral y comunicación escrita. La oral se caracteriza a través de signos orales o palabras habladas, como los gritos, el llanto, las risas, que son muy comunes. La comunicación escrita se caracteriza a través de códigos escritos como los jeroglíficos, los alfabetos, los logotipos que pertenecen a ese tipo de comunicación. La comunicación no verbal. Ese tipo de lenguaje se lleva a cabo sin el uso de las palabras, en muchos de los casos de forma inconsciente, como los movimientos corporales, la postura, la mirada, la forma de sentarse o de andar, que son algunos ejemplos. La comunicación individual. Es el tipo de comunicación que solamente interactúa un emisor y un receptor, que la comunicación se produce de individuo a otro individuo. La comunicación colectiva es el tipo de comunicación que ocurre cuando hay más de dos personas que intercambian mensajes, que pueden darse la situación de, a pesar de que una persona se dirige a la otra en un discurso, se pretende causar un efecto no en ella, sino que al público. La comunicación intrapersonal es el tipo de comunicación que se da cuando una persona se comunica consigo misma, por ejemplo, cuando alguien tiene que tomar una decisión y razona sus soluciones. La comunicación masiva. La comunicación masiva o de masa se refiere a la interacción entre un emisor único y un receptor masivo o audiencia. El receptor debe ser un grupo de personas grandes. Comunicación visual. Es el tipo de comunicación que transmite mensajes, por ejemplo, ideas a través de medio visual y son percibidos a través de la vista.
La comunicación auditiva es un tipo de comunicación en el que los mensajes y la información es percibida a través del oído. Por ejemplo, uno de los tipos de comunicación más utilizados es la música, que te puedes expresar de manera muy padre, o sea, en dibujos y cosas así. Comunicación táctil que percibe a través de la información del tacto, generalmente por la piel. La comunicación gustativa es un tipo de comunicación en el que la información se envía a través de los gustos. Por ejemplo, cuando el chef elabora una receta para un grupo de comensales, lamentablemente ese tipo de comunicación suele estar limitada a las propiedades químicas del elemento que se saborea, como la lengua tiene tiene muchos tipos de gustos. Y a continuación mi compañero les explicará los demás tipos de comunicación. ¿Qué tal? Soy Kevin Pérez y les voy a hablar de otros tipos de comunicación. Los siguientes los podemos subdividir, por ejemplo, por su canal tecnológico. Primero tenemos la comunicación telefónica. En ella, pues, se lleva a cabo gracias al teléfono celular y nos ayuda a comunicarnos con gente que tenemos a distancia. Luego tenemos la comunicación virtual o digital. Esta se lleva a cabo gracias al poder del Internet y puede ir desde una videollamada o llamada por Skype con alguna persona o hasta poder leer un blog de alguien publicado en Internet. Ahora los podemos subdividir según su uso o su finalidad. Podemos primero hablar de la comunicación publicitaria. Esta es simple, se utiliza generalmente para promocionar o para vender algún producto. Y ahora podemos hablar de la comunicación periodística, que gracias a distintos medios de comunicación se hace ver a las personas ciertos temas o puntos de vista desde la óptica periodística. La comunicación educativa es cuando el maestro transmite ciertos conocimientos al alumno. Esta se puede desempeñar en el aula de clases. La comunicación política se trata cuando ya sea un debate o exponer sus puntos a favor de algún político, donde expresa una ideología y como finalidad principal tiene cambiar la mentalidad de aquella persona o personas que los están escuchando. Ahora hablemos de otros tipos de comunicación que no tienen una división en sí o no se pueden subdividir. Comenzamos por el lenguaje de señas. Aquellos que usan los sordos, los sordomudos, los ciegos, etc. Van desde gestos hasta lenguaje de señas. Y los pueden usar ya sea con personas con sus mismas capacidades o con las personas que sí tienen sus dificultades, las que no tienen las dificultades que estas personas. Ahora hablemos de la comunicación organizacional. Esta pues se desarrolla dentro de alguna empresa y donde se tratan ya sea asuntos dentro o que van fuera de la empresa. Hablemos de la comunicación sexual. Esta pues es simple, se trata desde mandar fotos o videos a cierta persona como el sexting. Y finalizamos con la comunicación emocional. Esta se trata de expresar nuestros sentimientos y un ejemplo de esto podría ser reír, llorar, etc. La comunicación es un proceso muy importante que está presente siempre en nuestras vidas, ya sea desde una plática casual con alguien o saludar a alguien o hasta pláticas gubernamentales o dentro de una empresa. Desde que nacemos aprendemos a comunicarnos, ya sea por señas, por gestos, por llorar incluso. De alguna forma lo logramos. Y esto conforme vamos creciendo, vamos buscando otras formas, otras técnicas que sean más efectivas para comunicarnos, dependiendo de las necesidades de cada uno. Hay ciertas personas que se les hace muy fácil la comunicación, pero hay otras que les da un poco de pavor hablar con las demás personas. En cierto punto de la vida, ya sea, por ejemplo, en el ámbito laboral, la comunicación va a ser muy efectiva y muy necesaria si te quieres desempeñar y tendrás que mejorarla. Finalmente,
La comunicación es un proceso muy importante que nos ayuda a crear oportunidades y para interactuar, y debería ser una cuestión que cada uno como persona debería proponerse a practicar y mejorar, ya que prácticamente si no te sabes comunicar, no puedes transmitir, no puedes llegar a las personas, no vas a poder cumplir tus metas y tus objetivos.